Juan capítulo 9. Vamos a hacer un rápido resumen porque la semana pasada entramos en este pasaje, pero para tener la idea nuevamente vamos a leerlo desde el principio. Dice Juan capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ok, entonces dijimos, a partir del versículo 1, pasó Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Dijimos que a pesar de lo que había pasado al finalizar el capítulo 8 y cómo lo habían amenazado de muerte a Jesús, ¿se acuerdan? Que habían tomado piedras para matarlo y él había salido allí, vamos a decir que se salvó por un pelo, ¿verdad? Salió entre la multitud. Claro, se salvó por el cerco que el Señor le tenía. Sin embargo, a cualquier persona esto le hubiera movido la seguridad, ¿verdad? Cualquier persona estar al borde de la muerte hubiera estado afectado de alguna manera. Sin embargo, vemos que Jesús al pasar vio a un ciego y continuó haciendo su obra. Esto habla de que Jesús no se vio alterado ni afectado de ninguna manera por lo que había sucedido. Qué bueno que así estuviéramos nosotros, ¿verdad? Que sin importar las condiciones, lo que sucediera, nosotros no nos alteráramos, sobre todo en hacer la voluntad de Dios, sobre todo en la paz, que es hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, ¿verdad? Ahora, esto lo tenemos lógicamente en nuestra comunión con el Señor. No es raro entonces que vemos a Jesús en todo tiempo que subía y oraba y en todo tiempo tenía tiempo con el Padre, porque recuerde que todo lo que hizo Jesús lo hizo acá como hombre, no como Dios. Lo hizo para darnos ejemplo y por eso Él necesitaba de esa comunión con el Señor. Si nosotros no queremos ser alterados por las situaciones que vamos a vivir, tenemos que persistir en crecer en nuestra relación con el Señor. Esto es lo que nos va a sostener. El versículo 2 dice, estoy haciendo un resumen. El versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dijimos que los discípulos se enteraron probablemente de que este hombre era ciego de nacimiento porque probablemente el ciego lo estaba pregonando. Como usted lo ve en la calle, ahorita se utilizan papeles, cartones y ponen ayúdame para esto, tengo este problema. Bueno, en ese tiempo también se estilaba, probablemente él estaba diciendo soy ciego, nací ciego, ayúdenme, etcétera. Entonces los discípulos escucharon esto, ¿verdad? Y en lugar, dijimos, de ser movidos a compasión y a misericordia, en lugar de decir, bueno, tenemos al hacedor de milagros en medio de nosotros podemos orar, nosotros podemos echar fuera demonios, nosotros podemos también sanar en el nombre de Jesús, no hicieron nada de esto, sino que empezaron a preguntarse quién había pecado, en otras palabras, a preguntarse de quién era la culpa. De quién era la culpa de que este hombre fuera ciego. Dijimos que tenemos que tener mucho cuidado de estar haciendo esto con las otras personas, ¿verdad? A veces nos encontramos con personas y vemos que están en una u otra condición y en vez de ser movidos a misericordia, en vez de decir ¿cómo te puedo ayudar? O de pensar voy a orar por esta persona, si tengo a mi mano ayudarlo con algo, lo voy a hacer. No, esto no es nuestro primer pensamiento, nuestro primer sentir, sino que nos ponemos detectives y empezamos a pensar, pero ¿por qué esta persona está así? Seguro que está haciendo brujería todavía, seguro que tiene un ídolo guardado, seguro, esas cosas pueden ser ciertas, pero nosotros no tenemos por qué estar indagando en esas cosas, ¿ok? Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús y ver dónde hay una oportunidad para una obra de Dios. ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de Dios? ¿De dónde hay una oportunidad para una obra de
¿Dónde puede hacer el Señor algo? Esa situación que tiene la persona es una oportunidad, hagamos algo para que sea manifestado el Señor en esa situación que tiene esa persona, ¿ok? Entonces los discípulos le empezaron a preguntar al Señor, ¿quién pecó? Estos sus padres para que haya nacido ciego. Dijimos que habían diferentes creencias entre los judíos y los rabís. Algunos decían que se podía pecar en el vientre. Por esto los discípulos decían, bueno, pero ¿quién pecó él? O sea, ¿quién pecó? ¿Será que se peca en el vientre? Esta era una de las teorías. Otra era que tal vez habían pecado los padres y él fue culpable. O otras teorías decían que el Señor podía castigar pecado futuro. Es decir, sabiendo que la persona iba a pecar, podía castigar ese pecado antes de que ocurriera. Sin embargo, el Señor echa a un lado todas estas teorías y nos habla del pecado original, del pecado con el que nacemos. Fíjese que el versículo siguiente, a ver, el 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ojo, no es que pecó este ni sus padres. El Señor está diciendo, en este caso en específico, escuche, en este caso en específico, no fue por un pecado de este hombre, tampoco fue por un pecado de sus padres. Fíjese que el Señor no dice por qué le vino esto a la persona. No dice por qué. Sin embargo, nosotros dijimos que tenemos que entender que desde que nosotros pecamos, ¿verdad? Allá en el jardín del Edén, nosotros le abrimos puerta a la muerte y con ello le abrimos puerta a la destrucción, ¿correcto? A todo tipo de destrucción y de mal. Entonces, desde siempre, desde que nacemos, nosotros hemos tenido que lidiar con ese mal que vino por causa de nuestro pecado. Allí la razón por la que usted puede ver deformaciones congénitas o cosas como ciego desde el nacimiento, no es que el bebé haya pecado. ¿Podría ser pecado de los padres o de los ancestros? Sí, podría ser, eso es un caso. Pero también puede ser que no haya habido pecado de los padres, sino que simplemente, pues, es la muerte, es la destrucción que nos entró a todos por causa del pecado original, ¿ok? Ahora, lo más importante aquí ver, dijimos la semana pasada, no es el por qué, sino el para qué, dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Nosotros tenemos que mover nuestra mente del por qué pasan las cosas malas a el para qué pasan las cosas malas. Porque fíjese que esto fue lo que hizo el Señor. El Señor movió el pensamiento de los discípulos de por qué, diciéndoles no es que pecó este ni sus padres, sino para qué. No dijo por qué, porque eso no les competía a ellos. ¿Ve? Hay cosas que el Señor hace y no nos compete entender a nosotros, ¿ok? Pero el Señor sí les dijo algo. Pongan sus mentes en ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que a pesar de que nosotros tenemos que lidiar con la muerte y la destrucción y con todas las cosas que vinieron a raíz de nuestro pecado, Dios hace eso, convierte eso en una oportunidad para manifestar su gloria en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Esto es maravilloso. Porque si yo fuera Dios, yo podría decir, bueno, los dejo. Ellos fueron los que pecaron. Que sufran las consecuencias de su pecado, que vean qué hacen, pero Dios fue tan bueno que envió a Jesús para que por sus llagas fuéramos sanados, por ejemplo en este caso, y entonces se pudiera manifestar en algún punto de la vida de este hombre esa sanidad, y no solo tener sanidad de este hombre, sino conocer al Señor, que es más importante. Hay muchos casos, seguramente usted ha conocido alguno, personas por ejemplo que tienen una enfermedad terminal o presos, personas que están en la cárcel, han llevado vidas desordenadas y les ha alcanzado la maldición, pero hay muchos que en ese punto en el que están se convierten al Señor. El Señor les lleva la palabra y se convierten. Y mire, muchos de esos presos y muchas de esas personas con enfermedades terminales no se convertirían de otra manera. Si no se hubieran enfermado, si no hubieran caído en la cárcel, tal vez no se convertirían. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Encontró una oportunidad para manifestar su gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sin nosotros merecerlo. Por eso dice la palabra que todo ha nacido en Él, de su beneplácito, de su buena voluntad. Él nos ha hecho aceptos, Él nos ha dado toda la bendición que es a través de Cristo, nos ha hecho coherederos con Él, no porque nosotros nos mereciéramos algo, sino porque Él es bueno. Amén. Entonces, en cada por qué que nosotros nos estemos preguntando, cambiemos el por qué y empecemos a preguntar qué puede hacer Dios en esto. Amén.
¿Qué va a hacer Dios con esta situación? Sí, yo me estoy enfrentando a una escasez, yo me estoy enfrentando a un dolor, en mi familia nos estamos enfrentando a un problema, pero ya no se pregunte por qué, dígale al Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Porque definitivamente el Señor, si usted es hijo de Dios, recuerde, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? A los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces puede empezar a preguntarle al Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Y elevar su fe en ese sentido. Saber que usted tiene una promesa que Dios no le va a abandonar, sino que va a hacer algo. Él va a manifestar su gloria en esa situación. Amén. Ok, el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Aquí me parece que terminamos la semana pasada. Decíamos que el Señor es un ejemplo de trabajador, ¿verdad? El Señor es esforzado. Aquí, estando en la limitación de los hombres, recordemos que todo lo que hizo acá lo hizo desde su humanidad, que agregó a su divinidad. Allí, en esa humanidad, Él se esforzó y encontró las limitaciones de los hombres. Sed, hambre, cansancio, fatiga, etcétera, todo esto, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, trabajó y se esforzó. Como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que a veces somos como que demasiado débiles, diría yo. No, déjenselo a los jóvenes. Ya yo voy para los 30, así que ya yo podría decir, no, ese trabajo déjenselo desde los 15, ¿verdad? A las chicas de la oración que están entre 15 y 18. Pero no, ¿verdad? El Señor ya estaba grandecito y hacía su esfuerzo. Este es el ejemplo que el Señor nos dejó, amén. No para hacerlo todo, sino para hacer lo que Él nos mande a hacer, amén. Que a veces requiere esfuerzo, pero si Él nos ha mandado, Él nos respalda. Ok, entonces Él fue ejemplo de trabajador, dice, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura, es poco el tiempo que tenemos. Fíjate que digo el día. La noche viene. Va a llegar un momento en el que no vamos a poder hacer las cosas para las que el Señor hoy te está dando una oportunidad. Entonces, hoy tenemos que arreglar nuestros asuntos, decíamos la semana pasada. Hoy puede ser la última oportunidad para que tú te reconcilies con fulano, para que tú perdones a sutano, para que tú hables con la otra persona y arregles esa situación. Hoy puede ser la última oportunidad para que tú abandones el pecado, etcétera. Amén. Recordemos que es el día y tenemos que ser diligentes, o como dice la palabra, redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Amén. Ahora comenzamos con tema nuevo. Dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6, dicho esto, aquí comienza el milagro. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjese esto, aquí hay muchas cosas de las que hablar, pero quiero que se lo imagine primero. El Señor utiliza su saliva. Primero les quiero decir que se decía, o en el tiempo antiguo, no era algo extremadamente raro que alguien utilizara saliva. En este caso, para tratar de hacer una sanidad, tampoco era algo demasiado extraño. Se creía, por ejemplo, que la saliva de hombres distinguidos, esto es lo que se creía, para que usted sepa, conocimiento general, se creía que la saliva de las personas distinguidas tenía propiedades milagrosas. Se creía, para que usted sepa un poquito, ¿ok? Se creía también que la saliva en ayunas tenía propiedades curativas. No era algo extraño que para los desórdenes del ojo la gente aplicara saliva. Esto es lo que se creía. Ahora, si lo vemos desde ese punto, de que el Señor haya utilizado la saliva por sus propiedades curativas, bueno, creo que no fue así, pero si hubiera sido así, no le quitaría nada de milagroso. ¿Por qué? Porque cuando usted se toma una medicina, ¿sí o no? Cuando usted se toma una pastilla, le pregunto, ¿usted le duele la cabeza? Usted se toma un acetaminofén. ¿Usted qué dice como cristiano? El acetaminofén me quitó el dolor de cabeza. Le está quitando la gloria que es de Dios, déjeme decirle, porque ¿quién permitió que ese acetaminofén fuera hecho en primer lugar? Fue la misericordia de Dios que alumbró a científicos, médicos, etcétera, para que eso llegara hasta nuestras manos. Cuando usted se toma el antibiótico y hace todos los días de antibiótico que le manda el médico y usted dice, no, ese médico buenísimo, ese antibiótico buenísimo, me curaron, déjeme decirle que usted le está quitando la gloria al Señor.
Miles y millones de personas dejaron de morir porque el antibiótico llegó y eso no fue la sabiduría de un hombre. El Señor alumbró personas, el entendimiento de personas para que el antibiótico llegara hasta nosotros y esa infección que usted tiene hoy o que usted tuvo no fuera mortal. Esto fue la misericordia y la compasión de Dios, ¿ok? Entonces, si el Señor utilizó la saliva por sus efectos curativos, la gloria del milagro aún la tiene. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, estoy segura que no fue así. Ahora, sigue diciendo, el Señor utilizó saliva. ¿Y qué más? Dice, hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Ok. Ahora sí, la saliva tal vez podría ser medio bien recibida entre la gente que estaba viendo. Pero lodo sí no sería bien recibido. ¿Qué pasaría si usted agarrara lodo y se lo untara en el ojo? ¿Cómo se sentiría usted? Usted diría, esto me podría hasta empeorar, ¿verdad? La condición. Probablemente el ciego y los que estaban alrededor también habían quedado locos, perdóname la expresión, con el método que Jesús estaba utilizando. Era un método, pues, hasta ofensivo, ¿verdad? Tal vez me recuerda a Naamán, ¿verdad? El Naamán que quería que saliera el profeta y oraran por él. Así somos a veces nosotros, ¿verdad? Queremos los métodos finos, los métodos maravillosos, ¿verdad? Que oren por nosotros y sintamos el fuego del Espíritu, eso es lo que queremos. Pero a veces Dios quiere sanarnos a través del lodo. Le pregunto, cuando el método de Dios para hacer la obra en tu vida no sea el que tú quieres, sea incómodo, ¿tú lo vas a aceptar igual? ¿Me está entendiendo? Dios quiere sanarte, pero si el método que quiere usar Dios para ti es vergonzoso o es desagradable o es incómodo, ¿lo vas a aceptar? Por ejemplo, Dios pudiera decirte, mira, tú estás enfermo, tú tienes un dolor pegado ahí en la espalda y el Espíritu Santo te dice, ok, te voy a sanar, pero te voy a sanar a través del perdón. Y el Espíritu Santo le dice, bueno, tienes que perdonar a tu papá. Y usted dice, a cualquiera menos a mi papá, qué sé yo. Porque así somos. Tendemos a la amargura gracias a nuestra carne, tendemos a la falta de perdón. Ese es el método que el Señor ha decidido usar. ¿Lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? Porque ese puede ser el estorbo para tu milagro. Ese puede ser el estorbo para tu sanidad. Tal vez tú le estás preguntando al Señor, Señor, ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué no has hecho la obra en mi vida? Y el Señor te podría decir, pero si yo te dije cómo lo iba a hacer. Yo te dije que el momento en el que tú perdonaras y soltaras a Sutano, yo te iba a sanar. Tú eres el que no quiere. ¿Vio? Los métodos del Señor muchas veces difieren a nuestros métodos, a lo que nosotros queremos. Entonces, cuando sea así, recíbalo, hermano, porque el Señor tiene algo bueno detrás de eso. Aunque hoy le cueste, si usted pudiera ver el mañana, usted diría, vale la pena. Vale la pena obedecer al Señor. Amén. Lo que el Señor le diga, si usted va a obedecerle, recuerde, vale la pena por muy incómodo que usted le sea hoy. Usted va a ver la recompensa. Usted va a ver que la bendición le sigue, como nos explica Deuteronomio, por obedecer al Señor. Amén. Ok. Entonces, con lodo untó en los ojos del ciego. Mire que el Señor, los métodos de sanidad que utilizó el Señor en la Biblia son muy amplios. ¿Verdad que sí? Si usted se pone a ver, no ve nuevamente que el Señor haya hecho lodo para sanar a otra persona. ¿Correcto? Este es el único que usted ve que el Señor utilizó específicamente lodo. En otro caso utilizó saliva, pero no lodo. Algunos los tocó, algunos los llamó a que se presentaran ante el sacerdote, algunos los llamó a que sin ver nada regresaran a sus casas, etcétera. Otro fue por el toque del manto. El Señor utilizó diferentes métodos para sanar a las personas. ¿Por qué? Porque no se puede llevar la gloria al método. Porque el Señor quería que nosotros entendiéramos que las cosas, los milagros, las sanidades, no van a suceder porque usted siga al pie de la letra un método. Van a suceder porque Él quiere que sucedan. ¿Me entiende? A veces nosotros queremos fórmulas mágicas, ¿verdad? ¿Cómo ser sanos? ¿Cómo ser libres? Bueno, yo era así, en la escuela de sanidad interior, mire, paso número 1, paso número 2, y gracias a Dios por los siervos que el Señor utilizó para darnos ese conocimiento. Sin embargo, la gloria es del Espíritu Santo, no de los pasos. Pero uno es así. Paso número 1, orar 3 veces al día. Paso número 2, ayunar 1 vez a la semana. Paso número 3, dejar de comer esto o aquello. No es el método
lo que va a traer la gloria del Señor. Es por su beneplácito. No podemos permitir que los métodos se lleven la gloria que es de Dios. ¿Vio? Entonces el Señor nos confundió aquí y dijo, no les voy a plantear un solo método, porque Jesús sabía que si solo imponía las manos, nosotros hoy íbamos a creer que sanidad solo a través del imponer la mano. Y no es así. Seguro que usted lo ha experimentado. Tal vez usted ha sido sano porque alguien le ha impuesto las manos. Gloria a Dios. Pero también usted ha sido sano en su casa, orando sin que nadie le toque, ¿correcto? Ah, ¿vio? Entonces no es porque alguien le toque, es porque el Señor está detrás de la mano que le toca, detrás de la oración que usted está haciendo, etc. Amén. Entonces no es un método, es el Señor. Ahora, el método que utilizó o que el Señor utilizaba, cada vez que sanaba a alguien, siempre era específico de acuerdo a la necesidad de la persona. Recuerde esto. Cada vez que usted estudie una sanidad o un milagro en la palabra que haya hecho Jesús, recuerde, cada vez que el Señor sanó a alguien, el método que el Señor utilizó tenía que ver con la necesidad de la persona. Fíjese que el Señor le pone lodo en el ojo a la persona que no veía. ¿Qué pasa aquí? Número 1, el toque amigable de una persona le iba a servir a ese hombre porque ese hombre no veía, pero sí sentía. ¿Me está entendiendo? Ojo. Si el Señor hacía algo que él no podía ver, eso no iba a funcionar en la fe, en el corazón, en el espíritu de este hombre. Él necesitaba ser tocado. Esta era la necesidad de este hombre. Así que el Señor le tocó. Y no solo le tocó, sino que le puso lodo. Esto habla de un peso en sus ojos, algo que él iba a sentir allí hasta que se lo fuera a lavar. Esto podía ser para este hombre una motivación a su fe. Mire que Dios es tan bueno, que sí nos llama a la fe, pero también motiva nuestra fe, ¿sabe? El Señor, ya vamos a ver que mandó a este hombre a que se lavara. Pero yo le digo algo, si usted tuviera un pedazo de lodo en el ojo, ¿usted no quisiera lavarse? No sé si me está entendiendo. El paso de fe que este hombre tenía que dar, ya vamos a ver, era ir a lavarse en el estanque Siloé. Pero el hombre Jesús le echó una ayudadita, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque le puso lodo en los ojos. Él tenía que ir a lavarse, de todas maneras. Ahora, la fe era que él tenía que ir hasta el estanque de Siloé. ¿Ok? El Señor no estaba eliminando el factor de la fe de este hombre, pero le estaba dando una ayuda, tremenda ayuda. Qué bueno es Dios, que Él nos invita a creerle. Y ahí está el desafío de la fe. Tú tienes que ir, el Señor no va a remover eso, pero el Señor te ayuda. El Señor te dice, yo estoy contigo, yo te fortalezco, te doy palabra para animarte, para que vayas, te echo porras. ¿Me está entendiendo? Este es el Señor. Entonces, esto fue lo que el Señor hizo con el ciego. Vio la necesidad y suplió esa necesidad en él, pero no eliminó el factor de la fe que este hombre tenía que tener. Había algo que este hombre tenía que hacer. Fíjese, vamos a ver qué era lo que él tenía que hacer. Dice, se lavó, fue entonces, esta es la parte de, me adelanté, sí, 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue entonces y se lavó. Ay, qué bueno que fuera que de nosotros se pudiera decir esto, ¿verdad? Que el Señor nos dijera, ve, y en los libros de la vida de Rebeca se pudiera escribir y fue. Gloria a Dios. Ojalá en mi libro hayan muchos y fue. Y obedeció y hizo lo que le mandé a hacer. Ojo, porque recuerde que usted también, su vida también está siendo escrita, así como fue escrita la de este hombre. Y el Señor le está mandando a usted a hacer cosas para su bien primeramente, porque esto era para el bien de este ciego, amén. Que se pueda escribir de nosotros también, que fuimos y lo hicimos. Ahora, esta era la parte de este hombre. El hombre tenía que dar pasos de fe. Si nosotros queremos ver las obras de Dios en nuestra vida, tenemos que dar pasos de fe. Ojo, porque la fe es obediencia y la obediencia es fe. Van de la mano. Una sin la otra no funciona. La palabra dice que la fe sin obras, y las obras es la obediencia, la fe sin obras es muerta. ¿Me está entendiendo? Entonces, no es que, sí, yo creo en el Señor, pero me quedo en mi casa y no hago lo que Él me está mandando a hacer. Allí no hay fe.
Ahí hay superstición. Ojo. Fe es que yo creo que el Señor me va a responder si yo hago lo que Él me está mandando a hacer. Entonces, si usted está esperando algo del Señor, por ejemplo, si usted está esperando un trabajo, hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Si yo espero un trabajo del Señor, bueno, voy a esperar a que el Señor me lo dé. Y usted está en su casa, sin meter currículum por ninguna parte, sin pensar en qué negocio usted podría hacer, sin pensar qué tiene usted a la mano en la casa para hacer algo, para vender, para ofrecer. Esos son pasos de fe. ¿Se acuerda de los leprosos? Los leprosos que el Señor sanó. Bueno, el Señor le dijo, se van y se presentan al sacerdote. Ellos se fueron con lepra. Oiga, Jesús los envió. Y cuando ellos caminaban tenían lepra, pero en un instante, en ese trecho de pasos de fe, dice que fueron sanados. Tremendo, ¿no? Entonces tenemos que dar pasos de fe, porque en medio de esos pasos es que las cosas van a empezar a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar nuestra fe. ¿Amén? Ok. Ahora, el estanque de Siloé. Hablemos un poquito de este. ¿Usted se acuerda que nosotros hablamos de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y dijimos que agua era tomada y era derramada, ¿se acuerda? Y el Señor dijo que Él era el agua, que el que tuviera sed viniera a Él y bebiera, utilizando el símbolo del agua que era derramada durante la fiesta de los tabernáculos. Bueno, esa agua era tomada, dijimos, de una jarra de oro del estanque de Siloé. Oh. Esa agua representaba, todos lo sabían, representaba al Espíritu Santo. Y la profecía de que el Espíritu Santo sería derramado, esa profecía que habló Pedro, dijo, en los postreros tiempos el Espíritu será derramado y sus hijos y sus hijas profetizarán, etcétera, ¿verdad? Era conocido por todos en este tiempo que el agua del Siloé representaba al Espíritu Santo y por nosotros también. Entonces, si el Señor, ojo, le mandó a que se lavara específicamente con el agua del Siloé, es porque el Espíritu Santo tiene un papel protagónico en la obra milagrosa que tú estás esperando de parte de Dios. Porque mire que nosotros podríamos ir a lavarnos en muchas otras aguas, ¿sí o no? Él pudo haber dicho, pero está más cerca, no sé, esta agüita por aquí, está más cerca mi casa, está más cerca el pozo. Como Naamán dijo, hay aguas mejores en mi tierra, ¿por qué me va a mandar a este Jordán sucio? Pero el Señor quería que nosotros entendiéramos que no es por tus métodos, ni es por tus medios, ni es por el agua que tú puedas conseguir, porque a veces nosotros decimos, no, encontré un trabajo, pero eso no era lo que Dios tenía para ti. Esa es un agua, pero esa agua es agua estancada, que no va a saciar realmente tu sed. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que entender que es como el Señor manda, con el agua que el Señor manda, que es el Espíritu Santo, no es por lo que tú puedas hacer. No es por tu mucha oración ni por tu mucho ayuno, que no está mal, que tenemos que hacerlo, por supuesto, sino cómo nos conectamos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es que a veces nosotros creemos que por las horas que nosotros hacemos oración, que porque nosotros ayunamos tanto tiempo, entonces las cosas, Dios está obligado a que las cosas pasen. No, no es así. ¿Me está entendiendo? Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Nosotros tenemos que, entendiendo esto, recurrir al Espíritu Santo, anhelar al Espíritu Santo. Cuando usted ve en el libro de los Hechos, ya se lo he hablado en diversas ocasiones, el Espíritu Santo viene como la promesa de Jesús a los discípulos, pero usted ve que antes que viniera el Espíritu Santo, los discípulos estaban en fuego clamando, anhelando la promesa. Porque el Señor les había dado una palabra, ellos no podían moverse de ahí si el Espíritu Santo no llegaba. Entonces ahí estaban clamando y anhelando, anhelaban, querían tener al Espíritu Santo. Y el Señor honró ese anhelo de su corazón. O sea, si nosotros anhelamos la presencia del Espíritu Santo, el Señor va a honrar ese deseo y las cosas van a empezar a pasar. Amén. No solamente sanidades físicas, sanidades del alma, libertad de nuestros espíritus, de nuestros corazones. Esta es la obra del Espíritu Santo porque este es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Ok. Y además dice que traducido es enviado. ¿Quién era el enviado? Jesús. Y usted me dirá, Rebeca, pero no me acabas de decir que el agua del Siloé representa al Espíritu Santo. Sí, te lo acabo de decir, lo mantengo. Y ahora te digo que también representa al Señor Jesús. ¿Por qué?
¿Será que ellos son gente diferente? Ah, ya va entendiendo el libro de Juan, ¿vio? Son el mismo. Ok. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Esto me encanta. Ven a este hombre sano. Y bueno, la obra de Dios, vamos a decirlo así, los dejó estupefactos. Nosotros diríamos que los dejó locos, la obra de Dios. Y se empezaron a preguntar, en sus mentes no cabía, oiga esto, en sus mentes no cabía que el mismo hombre que ellos habían visto toda la vida sentarse a mendigar porque era ciego de nacimiento, ahora estuviera viendo. Qué bueno sería que pasara esto con nosotros, ¿verdad? Con el que estudiamos hace 15 años, ¿verdad? Nos los encontráramos por allá, se diera cuenta de cuál es nuestra vida ahora y dijera, no puedo creer que esa sea la misma persona con la que yo estudié hace 15 años. Y nosotros tuviéramos que decir como este hombre, yo soy. Me imagino la gloria que estaba recibiendo el Padre en este momento, gloria a Dios. La gente hablando de lo que Dios podía hacer en la vida de una persona que daba pasos de fe. Lo que Dios podía hacer en la vida de una persona dispuesta a recibir. Amén. Que se diga lo mismo de nosotros. ¿Es imposible? No es imposible. Te dirá, es que es difícil. Ya la vecina me conoce que soy una chismosa. Que me cuesta. Ellos saben. Yo era de las que estaba ahí metida para llevarle el primer chisme, el pan calientico. ¿Cómo hago ahora? Deja que el Espíritu Santo te transforme. Entra a la presencia del Señor para que mirándole cara a cara entonces seas transformado a su imagen. Y llegará el momento en que la gente tendrá que empezar a reconocer que no eres tú, sino que algo milagroso tuvo que haber pasado en tu vida. Y ahí se las lanzas. No soy yo, no fui yo, fue la obra del Señor en mi vida. ¿Tú también quieres? Amén. El versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ay, qué bueno que los vecinos nos empezaran a preguntar, ¿y cómo cambiaste tu vida? ¿Cómo dejaste el cigarro? ¿Cómo hiciste con ese matrimonio que estaba deshecho? ¿Cómo hiciste con ese hijo tuyo para que sea tan obediente? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Y ahí nosotros tuviéramos oportunidades, ¿verdad?, de hablar del Señor. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Mire esto. Mire la respuesta tan sencilla de este hombre. Es sencilla. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y ahora veo. Aquel hombre que se llama Jesús. Y mire, este hombre tenía muy poquito conocimiento de quién era ese Jesús, wow, que le había sanado. Qué bueno es Dios. Que no necesitamos leer toda la Biblia para decirle, ahora sí soy digno de que me sanes. ¿Me está entendiendo? Que no necesitamos ser los mayores teólogos del mundo para ser aceptados por Dios. Necesitamos conocimiento bíblico si queremos liderazgo. La Biblia dice que no se coloque un neófito, es decir, un nuevo en conocimiento. Pero no necesitas ser el mayor teólogo para que el Señor te reciba, para que el Señor haga algo en tu vida. No necesitas llenar requisitos, solo necesitas creerle. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Este hombre ni siquiera había visto a Jesús. El que se llama Jesús, alguien debió haberlo llamado por su nombre en ese momento en el que él estaba colocándole lodo en los ojos. Porque si él era ciego, ni siquiera podía haberlo visto. Y aún así el Señor hizo la obra. El Señor hace esto, ¿sabe qué? Para que recordemos que nosotros no nos llevamos la gloria por nada. Sí, el Señor me sanó porque yo estaba orando, claro. El Señor me sanó porque yo leo la Biblia, claro, porque yo me congrego, no. El Señor sanó a este que ni siquiera pudo decir dónde está, ni lo pudo ver, solo pudo decir que se llamaba Jesús.
porque tuvo fe. Amén. Ok. Ahora dice el versículo 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Mira, qué poco sabía de Jesús. Ahora mire, bíblicamente, esto es tremendo, porque es el primer milagro de esta clase que se hace en todo el registro bíblico. Es más, es el único. Abrirle los ojos a un ciego de nacimiento no lo había hecho ningún sacerdote, ningún profeta, ningún siervo del Señor. Jesús, ¿sabe por qué? Porque en la Biblia estaba profetizado que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Esto era un símbolo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? No solo estaba sanando al hombre. Él estaba enviando un símbolo a quien lo veía, un mensaje. Yo soy el Mesías. Mira lo que dice la palabra. Por ejemplo, el Salmo 146:8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Este es otro mensaje que el Señor estaba mandando. Dice Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Jehová abre los ojos de los ciegos. Entonces, al Señor Jesús sanar a un ciego, Él estaba diciendo, yo soy Jehová. Jehová soy yo. Yo soy lo que acaba de decir. ¿Vio? Ahora el versículo Isaías 35:5 dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Esto era profético para el Mesías. Entonces, fue el Señor el primero y el único en el registro bíblico que hizo esta sanidad para enviarnos un mensaje. Este mensaje, Él era el mismo que el Padre y Él era el Mesías. Amén. Ok, ahora vamos a seguir en el versículo 13. Déjenme adelantar aquí. Ok, el versículo 13 vamos a leerlo rápidamente, si nos da chance. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Oiga, el que había recibido la sanidad, entonces lo llevaron ante los fariseos y lo empezaron a interrogar. Entonces, dice el versículo 16, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Hasta aquí vamos a dejarlo, porque no creo que nos dé más chance por hoy. Que el versículo 13 dice entonces que lo llevaron para interrogarlo. Era día de reposo. Parece que el Señor lo hiciera a propósito, ¿verdad? Sanar en el día de reposo. Y déjeme decirle que sí lo hacía a propósito. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo hacía a propósito? Porque el Señor estaba desafiando una tradición que ellos tenían que pasaba por encima de la ley de Dios. Estas observancias del día de reposo exageradas, llevadas a lo estratosférico, eran cosas de hombres que ellos habían agregado a una ley que por amor a nosotros el Señor dio en el Antiguo Testamento y sigue existiendo, solo que de forma espiritual. Entonces, al Señor sanar en este día de reposo, Él estaba desafiando para que ellos se dieran cuenta de que estas eran tradiciones de hombres, ¿ok? El versículo 15, ok. Volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Así de sencillo. Mire que los fariseos tenían ideas preconcebidas de Jesús y por eso lo estaban rechazando. La posición de este ciego era por su experiencia, por la sencillez de su experiencia. ¿Qué pasó con los fariseos? No le dieron permiso al Señor. No le permitieron al Señor nada.
sino que desde antes, por ideas preconcebidas, lo rechazaron y determinaron que él no iba a entrar en sus corazones, ¿vio? Sin embargo, este ciego tenía la sencillez de decir, tengo necesidad. Entonces recibió del Señor. Y por esto vamos a leer más adelante que este hombre se contó entre los discípulos del Señor. Tenemos que tener cuidado con las ideas preconcebidas que hay en nuestra mente. Tenemos que dejar que el Señor renueve nuestra mente, porque hay ideas que están allí que son escudo contra la palabra de Dios, contra lo que el Señor quiere hacer. Ideas tuyas pueden robar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces tenemos que limpiar nuestras mentes, pedirle al Señor, cámbiame el chip, transforma, renueva mi mente, como dice la palabra, para que el Señor pueda empezar, para que seamos vasos vacíos, sencillos, que entiendan que tienen necesidad y puedan recibir entonces lo que el Señor tiene. Así que desde la sencillez, el hombre les dijo, me puso lodo y ahora veo, eso es lo que yo sé. El versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Vio a lo que me refiero con las ideas preconcebidas? Ellos pensaban que el Señor no era el Mesías, ni era Dios, y vamos a ver más adelante, creían que era pecador, no porque no guardara la ley, ojo, sino porque no guardaba sus tradiciones. ¿Me está entendiendo? Cuidado entonces nosotros con juzgar a las personas porque no guardan nuestras tradiciones, nuestras maneras. Cuidado. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa son tus maneras. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuidado con las personas, tantos líderes, que yo entiendo que la oración de madrugada tiene sus beneficios especiales. Yo entiendo esto. ¿Por qué? Porque tú estás sacrificándote y el Señor ve el sacrificio. Esto yo lo entiendo. Pero no es adecuado que los líderes estén imponiendo y rechazando a las ovejas porque ellos no oran de madrugada. ¿Me entiendes? Que yo sea pastor y diga, no, tú no sirves para nada porque tú no oras de madrugada. Pero tú oras, pero tú buscas al Señor, pero tú tienes un corazón sincero. ¿Me está entendiendo? Te estoy rechazando y te estoy juzgando porque tú no sigues mis maneras. Porque la Biblia me dice que yo puedo orar a cualquier hora, en cualquier momento. ¿Ya me entendió? Entonces, cuidado con creernos superiores o juzgar a alguien porque no lo hace como nosotros lo hacemos. Como nos juzgamos entre cristianos, por ejemplo, porque si uno usa falda y el otro usa pantalón. No, que ellos usan falda. Ay, pobrecitos, están muertos en su religión. No. Claro que no. Si ellos están siguiendo y obedeciendo la palabra del Señor, ¡ey! Pónganse lo que se pongan. Si quieres no te afeites nunca, no te cortes el pelo nunca, pero si tú tienes un corazón para el Señor y tú estás obedeciendo su palabra, tú lo vas a ver en el cielo y vas a tener que decir, ¡ay, perdóname, hermano! ¿Me está entendiendo? No son cuestiones de salvación. No es la base de la palabra de Dios y no podemos juzgar a nadie por esto, ¿ok? Esto era lo que estaban haciendo ellos. Estaban diciendo, este hombre no viene de Dios porque no cumplía sus tradiciones con respecto al día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Mire esto. El Señor siempre dividiendo, ¿verdad? Dijimos que la palabra habla proféticamente que el Señor vendría a traer espada, división. ¿Por qué? ¿Porque el Señor quiere dividir las casas? No, sino porque uno en una casa creería en el Señor y el otro no creería. ¿Vio? Eso es lo que estaba pasando aquí. Algunos se inclinaban a creer al Señor, otros no. Había una división, pero no se podía estar en el medio. Y mire que los que decidían creer en el Señor, había dos posiciones. O creemos que Él viene de Dios o aceptamos que estamos equivocados. ¿Vio? Repito, habían dos posiciones. O aceptamos que este hombre viene de Dios o aceptamos que nosotros estamos equivocados. Qué duro, ¿no? Porque ellos iban a tener que decir, no, esto es día de reposo, esto no. No, lo hemos rechazado, pero este sí. Ellos iban a tener que reconocer que se habían equivocado. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, hay espada dentro de nosotros y nosotros tenemos que decidir. No podemos seguir al Señor y nuestros propios pensamientos también. Cuando nosotros seguimos al Señor, tiene que haber un reconocimiento, hasta ahora lo he hecho mal.
Por eso cuando vemos personas, no, sí, yo creo en el Señor, pero sus vidas no siguen al Señor, podemos decir que no les ha amanecido, no han conocido al Señor. ¿Me está entendiendo? No hay arrepentimiento si nosotros no podemos reconocer que hasta ahora hemos estado equivocados. Entonces ellos iban a tener que reconocer que estaban equivocados si aceptaban al Señor. Versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del profeta que te abrió los ojos? Perdón, del que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Mire, esta gente ya no sabía ni qué pensar. Estaban tan confundidos que le preguntaron a un hombre del vulgo, vamos a decirlo así, acerca de un asunto religioso. Para los fariseos, esto no tenía sentido. ¿Me está entendiendo? Que los fariseos estudiados en la ley, en la palabra, le preguntaran a alguien del vulgo qué opinaba él acerca de un asunto religioso. Esto nos habla de que esta gente ya no sabía qué pensar. El Señor los tenía, pero bueno, con razón, como dice la palabra. El mensaje de la cruz es locura para los que no creen. Para nosotros poder de salvación. Amén. Esto es lo que estaba pasando allí. Entonces le preguntaron a él y él dijo, pues que es profeta. Tenía muy poco conocimiento del Señor, pero mire esto. En la poca experiencia que él tuvo con el Señor, él dedujo algo del Señor que era cierto. No era toda la esencia del Señor, pero verdaderamente el Señor sí era profeta. ¿Por qué este hombre dedujo eso? Bueno, porque cuando el Señor le dijo, lávate allá en el estanque de Siloé, el Señor en ningún momento le dijo, será sano, pero estaba implícito que si él hacía eso sería sano. Entonces fue una profecía, ¿sí o no? Le digo, bueno, si te lavas allá, entonces vas a ser sano. Entonces, bueno, me dio una profecía, así que tiene que ser profeta. Ahora, mire, los fariseos no podían aceptar este testimonio del hombre. Ellos no podían decir, bueno, sí, un profeta. No es el Mesías, pero es un profeta. ¿Sabe por qué? Mire qué interesante. Porque había una máxima judía, una ley judía, que decía que los profetas, dependiendo de la situación en la que se encontraran, podían, ¿sabe qué? Pasar por alto el día de reposo. ¡Wow! No sé si me está entendiendo. Había una ley judía que decía que si tú eras profeta, dependiendo de la situación, tú podías pasar por encima de las observancias del día de reposo. ¿Qué es esto? ¡Wow! Ellos mismos sabían que sus leyes no estaban bien. ¿Vio? Sin embargo, tenían un corazón endurecido. ¿Qué hora es? Porque están apagando los aires y faltan 10 minutos. Tenían un corazón endurecido. ¿Vio? Entonces ellos no podían aceptar que él era un profeta, porque si aceptaban que él era profeta, entonces ellos iban a tener que aceptar que estaban mal. ¿Vio? Ese es el problema de ellos y el problema de nosotros. No queremos aceptar lo que Dios nos dice porque eso significaría que nosotros tendríamos que humillarnos, que nosotros tendríamos que doblegarnos, que nosotros tendríamos que reconocer que estamos equivocados. Pero mire, vale la pena. Vale la pena humillarnos, vale la pena arrepentirnos porque así le abrimos paso a las obras de Dios en nuestras vidas. Amén. Ok, entonces, ¿qué es profeta? El versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres, wow, del que había recibido la vista. La mente de estos hombres estaba haciendo unos escenarios impactantes. Ellos dijeron nada. Estos hicieron un complot y hasta los padres son parte del complot. Ellos no querían, mire, estaban haciendo todo lo posible, sacando todo argumento humano que tuvieran a su favor para rechazar al Señor. Cuidado con andar sacando argumentos para rechazar la palabra del Señor, para rechazar el obedecer al Señor. Porque nos pasa que el Señor nos dice, haz esto y esto. Y nosotros empezamos a crearnos argumentos y empezamos a decir, no, Señor, pero eso a mí no me parece bien, eso a fulano no le va a parecer bien, eso no me parece sabio, eso. Pero es que la situación es esta o aquella. Y nos podemos plantear muchos escenarios que parezcan que están bien, pero si el Señor ha dado una palabra, ha dado una palabra. Si el Señor te ha dicho que hagas algo, tienes que hacerlo. Tienes que obedecer sin importar los muchos argumentos o tus opiniones. Amén. Entonces ellos estaban armando unos escenarios, unos argumentos. No, esta gente, esto es mentira y él habló con los padres para que los padres, vamos a llamar a los padres, ellos también deben ser parte de este complot. Entonces, vamos a ver qué dijeron los padres. Le preguntaron en el versículo 19, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Vio?
Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Mire esto. Ellos dijeron, sí, él nació ciego. Y ya esto les confirmaba a los fariseos que esto no era mentira. Mire, tenían demasiadas razones los fariseos para creer en el Señor. Demasiadas razones. Pero ellos se basaban en sus argumentos. Nosotros tenemos demasiadas razones para creerle al Señor. Tenemos que dejar de basarnos en nuestros argumentos humanos. Amén. Entonces, ellos dijeron, sí, nació ciego. Ahora, con respecto a qué pasó, a quién le sanó, ellos no quisieron decir nada. No quisieron decir nada. Uno los llamaría cobardes, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué no hablaron del Señor Jesús? Bueno, mire por qué no. Hay razones. Dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si alguien confesaba, alguno de los judíos decía creer en el Señor Jesús, era expulsado de la sinagoga. Nosotros le llamamos excomulgación, ser sacado de la iglesia. Ahora mire, en nuestro mundo occidental y en este tiempo, esto no tiene mucho valor. A nuestros ojos no tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, me van a sacar de la iglesia, bueno, me voy para otra iglesia y ya, ¿sí o no? Ajá. Pero en este tiempo era diferente. Mire que aquí no se lo voy a leer por cuestiones de tiempo para que podamos terminar esta parte. Pero explican los comentaristas que habían diferentes tipos de ser sacados de la sinagoga. Número 1, o la primera amonestación, eran 30 días separados. 30 días en que no podía asistir al templo. 30 días como para que la persona meditara en su pecado y se arrepintiera. Si no se arrepentía, le daban 30 días más. Este era el segundo llamado. Si durante estos 60 días la persona no decía, yo estoy equivocado, me arrepiento, entonces era expulsado indefinidamente. Y cuando esto pasaba, ¿sabe qué? A las personas se les trataba como leprosos. ¿Usted se acuerda cómo se les trataba a los leprosos? Eran sacados completamente de la sociedad, rechazados de una manera impresionante. Bueno, me imagino el dolor, no solo físico, sino emocional de estas personas. Bueno, este era el dolor porque los papás de este hombre iban a tener, porque decía expulsados, se referían a, no a 30 días, se referían a que iban a ser tratados como leprosos cualquiera que aceptara al Señor Jesús. Entonces ellos temieron de esto. Aquí hay dos cosas. ¿Podemos tener compasión y misericordia de estas personas? Sí, porque nosotros también tenemos miedo. Pero número 2, yo puedo decirle esto, como padres, porque fíjese que ellos pusieron al hijo, ya usted lo leyó, dice, edad tiene, preguntarle a él. ¿Qué hicieron ellos? Sacaron el foco de ellos y lo colocaron sobre su hijo, librándose ellos del peligro, pero poniendo al hijo en peligro. Mire esto. Esto nos puede pasar a nosotros como padres si nosotros no lidiamos con nuestras circunstancias internas. Si nosotros no lidiamos con nuestro temor, con nuestra rabia, con nuestra falta de perdón, con nuestra amargura, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ponerlo sobre nuestros hijos. Porque eso fue con lo que pasó con estas personas. Ellos temieron, no pudieron confiar en el Señor porque no le conocían. Entonces el peso cayó sobre el hijo. Ojo, nosotros como padres tenemos que lidiar con nuestros asuntos porque esos asuntos van a seguir cayendo en forma de, no solo en forma de iniquidad, porque la iniquidad espiritualmente sigue, si tú no la cortas como padre, como madre de familia, síguese a tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero no solo la iniquidad, sino las consecuencias naturales. El que si tú estás amargado, tú hablas con amargura. El que si tú sufres de ira, ¿a quién vas a tratar con ira? A la vecina, no, tú vas a tratar con ira a los que tienes más cerca. Y tus hijos y los tuyos van a salir afectados. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que lidiar con esto para que entonces no pongamos el foco sobre nuestros hijos. Entonces me fui al versículo 6, ya vamos a terminar. Tenían temor entonces de ser expulsados de la sinagoga, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle
a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En pocas palabras, nuevamente insistieron en la dureza de sus corazones y dijeron no. A pesar de que tus papás estén diciendo que tú sí naciste ciego, nosotros no creemos esto. Tú estás escondiendo algo, tú no has dicho algo, esta expresión da gloria a Dios. Ellos estaban conjurando a este hombre, le estaban diciendo, o sea, te ponemos bajo juramento, dinos la verdad, tú estás escondiendo algo de este hombre es un pecador. Y mire lo que respondió él, magnífico para cerrar. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Poco conocimiento tenía del Señor, pero mire que dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué bueno es Dios, aleluya. A veces el cristiano está golpeado con, pero ¿y por qué la existencia del mal? ¿Pero y por qué? ¿De dónde salió esto? Pero no te agobies si tú no tienes todas las respuestas. Estudia para que puedas responder. Pero si tú no tienes todas las respuestas, no te agobies. ¿Sabes qué? Ve a la palabra y al testimonio. Yo no lo sé todo, pero puedo decirte algo. Yo antes era ciego y ahora puedo ver. Tú eres una carta abierta al mundo, ¿sabías? Lo que pasa en tu vida es tu testimonio más poderoso de quién es el Señor Jesús. No que nosotros nos basemos en nuestra experiencia. Ojo, nosotros nos basamos en la palabra porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, cuando tú tienes la palabra y a eso le agregas tu testimonio de esa palabra vivida, eso es un poder que sobrepasa. ¿Me está entendiendo? Eso es un poder que va más allá. Entonces, usamos la palabra, pero también podemos decir, esto es lo que ha pasado en mi vida y esto es lo que te pongo para que tú creas. Este es uno de los fundamentos que yo te puedo dar. Puedo poner mis manos al fuego, como diríamos nosotros, porque yo lo viví. Amén. Y si tú haces la palabra, puedo decirte que tú también lo vas a experimentar. Amén. Bueno, oremos entonces.